Muy bien, muy bien. Ahora oramos. Padre bendito eterno que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes. Dios, por Minerva, por la hermana Ana Luz, por Dani, por la hermana Rosy, por los que se van a conectar también, Señor. Si alguien más se vaya a conectar, Padre. Padre, instrúyenos con tu palabra para vivir de la mejor manera con respecto a la comunidad de los que te buscan, a la comunidad de los santos, de los justos, de los hermanos, para que el diablo ya no siga ganando ventaja sobre nosotros, haciendo o poniendo contiendas entre nosotros, disensiones, enemistades, pleitos. Y ayúdanos, Padre, a ser humildes, sencillos. Todo lo que estamos aprendiendo en este capítulo, Padre, ayúdanos a ponerlo por obra. Gracias por tu amor tan grande, gracias por la oportunidad que nos das. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar con lo que es Mateo 18, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es la última fase y es como el gran final de la enseñanza que Jesús tiene. ¿Se acuerdan cómo empezamos este capítulo 18 de Mateo? ¿Cuál fue el motivo de partida, el asunto de la partida de todo esto que estamos estudiando ahorita? ¿Ah? ¿Cómo fue que empezamos este Mateo 18? ¿Cuál fue el primer tema que vimos cuando empezamos, mejor dicho? ¿Cuál fue el primer tema que vimos cuando empezamos? Bueno, les recuerdo, ¿no? A ver, dígame. Ok. Ok. Así es. Empezamos con el asunto de los discípulos, que algunos de ellos querían ser los más grandes después de Jesús, ¿se acuerdan? Ellos querían ser, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Eso lo vimos allá en el capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vienen a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? Y ahí tenemos el punto de partida. ¿Qué se me cayó? Híjole, ya me entró el agua. El punto de partida o el punto de referencia. Estuvo buena la lluvia. A ver. A ver. La pregunta, aquí tengo espacio. Sí, tengo espacio acá. Sí, se lee, ¿verdad? Creo que la semana pasada estaba al revés de pantalla. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Sí? Y ese es el motivo del conflicto de muchas denominaciones. Aunque no estemos peleándonos el pastorado, el presbiterio, aunque no nos estemos peleando un puesto en la iglesia, un cargo, siempre el problema es por el sentimiento de que yo soy mayor que tú. ¿Sí? No necesariamente en edad, sino en cuestiones espirituales. Quizás yo tengo más tiempo, quizás yo sé más, quizás yo soy el que está a cargo, quizás yo soy el que tiene la razón o siempre tengo la razón. El caso es de que es el conflicto principal que genera problemas dentro de la iglesia, ¿sí? Es el conflicto principal que genera problemas dentro de la iglesia. Bienvenida, hermana Pati. Ese es el problema, ¿sí? O sea, ¿quién es el mayor entre nosotros? Y ya vimos que Jesús responde a esta pregunta con que tenemos que ser, ¿qué? Ser como niños, en primer lugar, número 1, ser como niños. Y ya explicamos todo eso. Estoy haciendo un pequeño repaso porque viene el gran final del tema que está hablando Jesús. Allá en el versículo 2 dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y a partir de ahí les dice, si no te vuelves como un niño, ni siquiera entras. No responde la pregunta de quién es el más grande. Ni siquiera eres de los que entras. Eso ya lo vimos. Y vemos que tenemos que humillarnos, ¿sí? Obviamente ser como un niño implica ¿qué? Implica ¿qué? Humillación. A ver, implica humillación. Eso lo vemos en el versículo
5, 4, 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más grande. Y luego vimos el asunto ¿de qué? De los tropiezos. ¿Se acuerdan? Luego vimos que ¿qué pasa cuando estamos discutiendo quién es el mayor o quién no se quiere humillar? Tenemos el asunto de ¿qué? De los tropiezos. Y en el asunto de los tropiezos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vimos en esa parte? Algunos de los pequeños. Así es. ¿Y cómo los podríamos hacer tropezar? Tratándolos con aspereza. ¿Por lo mismo de qué? Por lo mismo. Ajá. Exactamente. Por lo mismo de que queremos ser los mayores, no nos humillamos en todo, exactamente, y hacemos desastres en la congregación. Además, si fuéramos un grupo de 2 personas, ya nos peleamos, ya ni nos reunimos. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo contigo y tú conmigo y ya listo. ¿Sí? Pues ese es el problema de siempre. ¿Cuándo la iglesia va a dejar de ser tan divisible? ¿Cuándo vamos a dejar de ser una iglesia de mantequilla? ¿Sí? Y esto es la clave de Mateo 18. Lo que vimos, que tenemos que evitar a toda costa los tropiezos. Y también vimos en Mateo 18, en este caso de los tropiezos, que si de alguna manera alguien te hace tropezar, si tú eres el tropezado, ¿tú qué cuidado deberías tener si tú eres de los tropezados? Si eres de los tropezados, tienes que perdonar toda falta. ¿Sí o no? Ahí lo vemos, ahí en el versículo, capítulo 18, versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie, no, perdón. Dice el versículo, a ver. Tentaciones de pecado, el 7, ¿no? A ver, es que está muy pequeñita mi letra acá. Pero hay de aquel por quien venga el tropiezo. El 18:7, ¿no? El 18:7. Aquí está, creo que es en el versículo... sí, es el versículo 15. A ver. Ocasiones de caer. Si tu ojo, mirad que no os menospreciéis a los pequeños, porque el Hijo de Dios... Ok, si acontecer, así no se pierda uno de esos pequeños. Sí, vamos a brincar al 15. Voy a borrar esto. Me estoy equivocando. Perdón. Voy al versículo 15, ¿no? ¿Cuál fue el tema que vimos después de esto? De los tropiezos. No sé de tropiezo de tu hermano. Fíjense nada más cómo el mensaje va avanzando, y siempre está hablando del mismo punto. ¿Sí? Siempre está hablando del mismo punto. Bienvenida, creo que eres la hermana Reina, ¿no? Bienvenida, hermana. Siempre habla del mismo punto. El conflicto entre hermanos o la falta de unidad, ¿sí? Cómo sobrellevar, cómo resolver los problemas. La intención del texto no es mostrar cómo se resuelven las disciplinas o las divisiones para expulsar rápidamente al que no esté de acuerdo con nosotros, sino más bien es cómo solucionar el problema, cómo evitar ser amargados, cómo evitar de caer en eso, ¿no? Los tropiezos. Después de eso, ¿no se acuerdan? Vimos el asunto de reprende a tu hermano. ¿Sí? Reprende a tu hermano.
¿sí? Ya vimos, bueno, ¿quién se cree grande? No, pero yo soy grande. Bueno, has tropezado un pequeño. Híjole, Dios perdóname, ayúdame a no seguir tropezando. Pero el que está tropezado tiene que aprender ¿a qué? A reprender a su hermano. Muchos fallos de la iglesia se debe a que no se hace esto. Estoy seguro que si pusiéramos en práctica en el espíritu puro de este pasaje de Mateo 18, muchos problemas en la iglesia se resolverían y no habrían tantas divisiones, ¿sí? Estamos en Mateo 18, es un repaso de Mateo 18. Esto de los tropiezos está en Mateo 18, versículo 15, es lo que estudiamos, versículo 15. Si peca contra ti, habla con él a solas, si no te hace caso, habla con 2 testigos, si no te hace caso, dilo a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y si no hace caso a la iglesia, pues tenlo por gentil, por publicano, ¿sí? Ahora, si todos están de acuerdo, con 2 que estén de acuerdo, pídanle al Padre lo que quieran y yo lo voy a hacer, ¿sí? Donde están 2 o 3 en acuerdo, en armonía, ¿sí? Sinfoneo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Entonces vemos la necesaria unidad de la iglesia. Hoy escuchaba a un predicador, no estaba yo escuchando temas de la unidad, pero escuché a un predicador dar un ejemplo de unidad y hablaba de que tenemos que tener verdadera unidad, hermanos, pero la verdadera unidad no es simplemente estar juntos, porque yo puedo amarrar, decía, yo puedo amarrar a un perro y a un gato de la cola y meterlos en una caja y no significa que estén juntos, ¿no? ¿Y qué pasa si metes un perro y un gato amarrados de la cola en una caja? ¿Qué pasa? Pues se destruyen entre ambos. Y a veces confundimos que estar unidos es solamente estar en la iglesia, pero por dentro estamos peleados con alguien o guardando rencor o resentimientos. Y se resuelve ¿cómo? Con reprender al hermano. Ve y reprende a tu hermano, ¿sí? Repréndelo. Es que, hermano, no me parece esto. No me parece. No, pero es que tú estás mal. Ah, bueno, pues ni modo, hermano. ¿Y luego qué? Pues, ¿y esto qué? No, pues, pero le pedí apoyo a los hermanos para resolver el asunto. Y tiene que ser, lo vimos que era pronto. Ahora bien, si nosotros seguimos estudiando, ahí en Mateo 18, versículo 21, que es la parte que nos toca, ¿sí? Y esta parte es el gran final de esto que estamos hablando. Es el gran final. ¿Y de qué habla aquí? El 4, ahora sí. El 4. El tema es que el perdón verdadero. El perdón verdadero. En este caso, es imposible seguir adelante a una iglesia si el corazón no está dispuesto a perdonar. ¿Por qué lo digo? Es como que digamos, en un matrimonio jamás van a tener pleitos o problemas. ¿Será verdad eso? En un matrimonio el esposo y la esposa nunca van a tener diferencias. El que diga que no, yo siempre tuve un matrimonio perfecto y siempre estuve de acuerdo con mi esposo, tenemos ya 30, 40 años y nunca hubo un problema, o 5 años, eso es una falsedad. ¿Por qué? Porque se conviven con 2 personas distintas, con crianzas distintas, con puntos de vista distintos. Y si son cristianos, aún así, si son cristianos, aún así no faltará el momento en que uno corrija al otro y diga, amor, debes de cambiar esta forma de ser. La mujer le diga al esposo, tú, varón, amor, debes de echarle ganas en esto, ¿no? No faltará. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Ahora, ¿cómo puede sobrevivir un matrimonio para que dure todos los años hasta que la muerte los separe si no hay, ¿qué? Un constante, ¿qué? Disposición ¿para qué? Para perdonar. Ahora bien, ¿cómo una iglesia va a permanecer unida mucho tiempo y los hermanos que empezaron en la iglesia van a ser los mismos hermanos en 5 años, los mismos hermanos en 10, los mismos hermanos en 15 y los mismos hermanos en 20? Ahora sí que si alguno falta es porque pues, seguirá con el Señor o se mudará a otra ciudad por cuestiones de trabajo necesarias, pero nunca va a ser que yo me salí de la iglesia por un pleito con la iglesia o con el hermano. ¿Cómo va a suceder esto si no aprendemos nosotros a perdonar? Esta es la parte crucial, ¿sí? Empezamos con el conflicto de quién es el mayor en la iglesia. Y de entrada tenemos que si no te humillas como un niño, ni entras. Vimos que tenemos que tener cuidado de los tropiezos, que tenemos que, si te han tropezado o ha pecado contra ti, tienes que aprender a acercarte a la persona y reprenderla, ¿sí? Que no te dé miedo y tampoco vayas con, ¿quieres que ir? ¿Cómo reprendes? ¿Cómo vas a reprender acá? Todo está conectado.
¿sí? Ellos tropiezan, pero ¿cómo reprendes? ¿Reprendes con qué? Con humildad, ¿sí? Reprendes con humildad. Y entonces, buscas la comunión para que ganen los dos. Tú ganas a tu hermano y él gana la paz contigo. Seguir la paz con todos. Y también dice la santidad. No solo la santidad, sino la paz con todos. Pero tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente. Perdonarnos. Ahora sí, leo Mateo 18, versículo 21. Dice el texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Está curioso la palabra del apóstol Pedro. El apóstol Pedro ya entendió que hay que perdonar. Sí, es verdad, hay que perdonar, ¿no? El pleito, ¿quién es mayor? Tropiezos, bueno. Dios no quiere que ninguna de las ovejitas se pierda, ¿no? Habla de los tropiezos, habla de las ovejitas que deja a las ovejas para buscar la extraviada. Es hablado de un tropiezo. Y bueno, ya lo entendí. Ya lo entendí. ¿Debo perdonar a mi hermano hasta 7? Pedro entendió, ¿sí? Que había que perdonar, pero él tenía un límite, que era suficiente con perdonar hasta 7 veces. Y a veces nosotros ponemos que, no es verdad que nosotros ponemos nuestros límites. No es verdad que nosotros dijimos hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí estoy dispuesto a soportar. Más allá ya no, ¿sí? Ya le perdoné una, hermano. Ya le perdoné 2. Ya le perdoné 3, pero 4, hermano. ¿Sí? Y al menos el apóstol Pedro nos ganó. ¿Por qué? Porque él dijo hasta 7. Y a veces nosotros no pasamos ni una. Ni una pasamos. Y ¿sabes qué? Córtalas. Córtalas ya. Tú de tu lado, yo de mi lado. Yo voy a poner mi iglesia cristiana, ¿sí? Y tú pon tu iglesia cristiana. Y pueden vivir a una colonia de distancia, pero no están dispuestos a tener comunión, ¿sí? No están dispuestos a tener comunión. Les voy a decir algo. ¿Qué es ser un verdadero cristiano? ¿Qué es ser un verdadero cristiano? Entendamos esto. Si nosotros no aprendemos a vivir así, parece que no sabemos nada de cristianismo. Podemos tener antigüedad, conocimiento, teología, buena exégesis, instituto bíblico, buenos pastores, buena iglesia o congregación o lo que ustedes quieran, pero si no vivimos de esta forma, parece que no sabemos nada de cristianos. Es más, negaríamos inclusive con nuestros hechos nuestra supuesta conversión. Y eso es para tener miedo, ¿sí? Eso es para tener miedo. ¿Cuántas veces debo de perdonar? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Es como que si Pedro dice hasta 7, tú, Jorge, pues tú me dirías como 2 o 1, ¿verdad, Jorge? Le diría Dios, ¿no? ¿Y qué diría Dios de ti? Por ejemplo, hermana Rosy, Macías, hermana Dani, hermana Minerva, hermana Anita, hermana Patti, hermana Reina. Creo que es la hermana Reina, si me equivoco. ¿Cuántas veces tú perdonarías? Y quizás nos sonrojaríamos, nos avergonzaríamos y decíamos, sí, Señor, yo no paso ninguna. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? El apóstol Pedro puso un límite y pensaba que esto era suficiente para sobrellevar la relación con el hermano. Si ya pasa de este límite, entonces ya no hay nada más que hacer. Pero ve lo que dice Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Sí? 70 veces 7. Y algunos hacen esto. 70 veces 7, agarran 70 por 7, igual a 490 veces. No está diciendo el texto que hagas una multiplicación para que sepas hasta dónde. Porque si no puedes perdonar 7, menos vas a poder perdonar 10, y mucho menos 100, y mucho menos 400 veces. ¿Sí o no? Porque no estás convertido. Porque no estás convertido. Entonces, ¿qué significa perdonar 70 veces 7? El número 7, decía Pedro, a lo mejor es un número de perfección, a lo mejor es el límite, pero Jesús dice 70 veces 7, va más allá de la perfección, más allá de la capacidad humana, va más allá, casi a capacidades divinas de perdonar de esa forma. Entonces significa que debemos de perdonar siempre. Debemos de perdonar siempre. Debemos de perdonar de manera ilimitada. Y ese es un reto para nuestra carne. Pero da validez a nuestra fe. Porque si de veras hemos nacido de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, podremos perdonar todas las ofensas que nos hagan y todas las injusticias. Porque donde estamos propensos a amargarnos es sobre todo en las injusticias.
donde estamos propensos a no pasar una, es cuando reclamamos nuestros derechos, porque fue injusto lo que me tocó vivir. Me sacaron de la iglesia, el pastor me maltrató, la hermana me injurió, me dijo una cosa y me lo dijo y delante del predicador cambió la versión. Y yo no puedo comprender esto, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que pensar cómo lo estamos sobrellevando nosotros. ¿Cuántas veces debemos perdonar entonces? ¿Cuántas veces? Muchas. La respuesta es siempre. Ahora bien, Jesús responde directamente a la pregunta de Pedro. No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. También podría traducirse 77 veces, pero resulta superflua la alternativa. Pues lo que quiere decir Jesús es que hay que perdonar siempre, siempre que el ofensor esté dispuesto a ser perdonado. Por tanto, no hay que llevar la cuenta de las ofensas. ¿Cuántas veces debo perdonar? Siempre. Y Jesús no hace cuenta. Jesús dice, ¿cuántas veces perdonar? Perdón, dice Pedro, 7 veces. Y Jesús nos lleva números. Dice 70 veces 7, lo cual significa siempre. Pero nosotros llevamos las cuentas de cuántas nos han hecho. ¿Ustedes qué creen? ¿Somos propensos a llevar la cuenta de que cuántas nos han hecho? ¿Quieren saber qué error pasa? Me queda espacio aquí. Me queda espacio acá. Mira. Vamos a poner aquí a las dos personitas famosas que siempre están en problemas. ¿Sí? Aquí hay un problema entre las dos. Pero ¿qué pasa si este nunca reprende? Y este ya le hizo una maldad. Voy a poner acá. Voy a poner acá, no sé, un agravio. Ya cometió un agravio por 1. ¿Qué pasa si no reprende? ¿Qué hace con el agravio? Así es, exactamente. Se van acumulando, ya llevo agravio por 2, agravio por 3, agravio por 4, agravio por 35, ya. 35. Pero no voy y reprendo. Y como no cumplo la voluntad de Dios, como no obedezco la palabra porque soy un rebelde, no soy un rebelde al hermano o al presbiterio, sino soy un rebelde a Cristo, me voy a la iglesia. ¿Sabes qué? Ya no te aguanto, hermano. Paz, córtalas, aquí se acabó nuestra relación. Estás bien perdido, le voy a decir, porque como traigo como 15, 35 agravios que me ha hecho, no me cabe duda que eres un hijo del diablo, le voy a decir. Pero también nosotros somos hijos del diablo porque no estamos dispuestos a perdonar. Entonces tenemos 2 hijos del diablo, ¿sí? Uno que ofende y uno que no está dispuesto a perdonar. Pero también él necesita ser instruido. ¿Cómo Dios trabaja en nuestros corazones? Entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos Dios trabaja en nuestros corazones. En este caso, si yo no reprendo, acumulo y llevo la cuenta. Y es muy difícil vivir con esa carga tan pesada. Es muy difícil. No tenemos que llevar la cuenta de cuántas veces hemos tenido que perdonar o hemos tenido que sufrir la ofensa de alguien. Porque luego, ¿qué pasa? Luego pasa de que me hizo una, ¿no? Y si yo perdono, haz de cuenta que voy y reprendo. Y se supone que perdono. Si perdono, se supone que eso se borra, ¿sí o no? Si perdono. ¿Cierto o no es cierto? Pero si no perdono, se acumulan otra vez las faltas. Ya me llevas 200 pecados contra mi hermano. Según yo ya te perdoné, pero cuando me hagas la 201 y como no te he perdonado de corazón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando le hagas la 201? Aunque diga que haya perdonado, como lleva la cuenta de las cosas que le han hecho, ¿qué va a hacer? Tú me acabas de hacer este mal, pero no me sorprende, porque la semana pasada me hiciste eso. Ya hace un mes, cuando eran las 4 de la tarde, estaba el sol así, muy bonito, también me hiciste eso. Y el año pasado, allá en el 7 de agosto, a las 8 de la mañana, también me hiciste eso. Y es 5 años, y es de toda la vida, y siempre me has fastidiado, hermano. Y tú siempre has hecho así conmigo, hermano o hermana. Y es el cuento de nunca acabar. ¿Sí? Entonces, tenemos que perdonar y no llevar la cuenta de los agravios, ¿sí o no? Jesús
necesita aclarar a los discípulos que si queremos estar bien unidos, necesita Él demostrarnos cómo se supone que tú debes de perdonar. ¿Cómo se supone que jamás van a buscarse lastimarse, se van a reprender con amor, van a querer recuperar a sus hermanos, van a perdonar, se van a conducir como niños? Nadie va a estar luchando quién es el mayor, porque todos se van a cuidar entre ellos, se van a estar sirviendo entre ellos. ¿Sí? Si Dios llevara una cuenta semejante, estaríamos todos, ¿qué? Si Dios llevaría una cuenta como nosotros hacemos, estaríamos todos, ¿qué? Todos bien perdidos. Estaríamos todos bien perdidos. ¿Sí? Por ejemplo, voy a leer allá hay gente que dice perdono, pero no olvido. ¿Sí? Hay un perdón que no está dispuesto a olvidar. Ese no es un verdadero perdón. En cambio, qué consuelo tan grande es saber que nuestro Dios y Padre, que en realidad Él no puede olvidar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que conoce todas nuestras obras. Pero más que olvidar, es una forma para hacernos entender de que Él no toma en cuenta nuestro pasado. Para indicarnos lo profundo de su perdón, nos dice que perdona y olvida nuestros pecados. Y nos lo dice allá en Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Si lo tienen, le voy a dar lectura. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y que dice ya? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En la misericordia. ¿Sí? Es un Dios que olvida el pecado. Es un Dios que no toma en cuenta el pecado. A Dios le gusta ser ¿qué? Compasivo. A Dios le gusta, se deleita. Dios disfruta cuando una criatura suya, consciente como el ser humano, dice: Dios, perdóname. Perdóname, venga Cristo a mi vida a limpiar mi pecado y a entregarme a ti completamente a través de Jesús. Las entrañas de Dios se conmueven y está dispuesto a perdonar y no tomar en cuenta el pasado de nadie. No es que Él lo olvide como que se le borró el chip, ¿sí? O le formatearon el disco duro, sino más bien es que Él no está dispuesto a tomar en cuenta los pecados pasados. Y es un perdón absoluto lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Dios echa a sus espaldas nuestros pecados. Isaías 38, 17. Isaías 38, 17. Si lo tienen, 17. Dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas, ¿qué dice ya? Todos mis pecados. ¿Sí? Cuando yo digo hecho tras mis espaldas, ¿qué estoy diciendo? Yo tengo un expediente de todos tus pecados y son una abominación para mí, son una asquerosidad, dice Dios. Pero cuando el pecador viene arrepentido y confía en Cristo, agarra a Dios y lo echa tras sus espaldas y ya no los ve. Él sabe que pecaste, pero él ya no quiere tenerlo en cuenta. ¿Y no es Cristo la espalda del Padre? ¿Quién vio de frente el pecado? Cristo. Y sufrió el castigo de nuestra paz. ¿Sí? Entonces tenemos que ver que en Cristo está el olvido completo de todos nuestros pecados. Estoy enfatizando en el perdón de nuestros pecados para enseñarnos a cómo debemos ¿qué? Perdonar. No puede ser que por cualquier pecadito o agravio, por muy escandaloso que sea, estemos dispuestos a la división. Yo ya lo decidí, hermana. Yo ya lo decidí, hermano. Ahí nos vemos. Una cosa es que tú digas, me voy. Y otra cosa es que te echen, porque te pueden echar de la iglesia. Ahí que ni qué, ¿no? ¿Saben qué? No vuelvas. Pero, hermano, es que yo, no vuelvas, ni modos. ¿Sí? Capaz que te metes a la fuerza o te metes, te sacan con la policía, ¿no? Pero
Pero una cosa es de que tú estés dispuesto a la división. ¿Saben qué estoy notando en estos tiempos, hermanos? Que muchos de nosotros en la iglesia general, a nivel nacional, estamos predispuestos a la división. Con el pretexto del celo de Dios, con el pretexto de la doctrina, con el pretexto de cualquier cosa. Y la verdad, la doctrina nada más es el pretexto, porque hay un sentimiento malo en nuestros corazones. Hay un sentimiento de amargura, de ira, de rencor, de resentimiento, de envidia, y nada más es que el problema es la doctrina, es que el problema, ese es el pretexto. ¿Se acuerdan de Aarón y de María? ¿Sí? Estaban murmurando porque Moisés tenía esposa, ¿qué? Marianita, ¿no? Y era ese realmente el problema. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien escuchó esa historia? Cuando era un problema de envidia, pero el pretexto era ¿qué? La mujer madianita, extranjera. Y así somos nosotros. Es que la palabra de Dios dice, pero detrás de ese aparente celo de la verdad, que es una aparente hipocresía, están ocultos unos asquerosos sentimientos de pecado. Y Dios conoce las intenciones. Dios conoce por qué hacemos lo que hacemos. Dios conoce si hay rencor, resentimientos, iras, enojos, envidias. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Y nadie puede engañarlo a Él. ¿Sí? ¿Sí está claro esta parte, hermanos? Entonces, nosotros debemos estar aprendiendo a perdonar. ¿Sí? Perdonar es un hábito bueno, es una virtud. Cuando nos arrepentimos y Isaías nos dice, deja de hacer el malo, aprende a hacer el bien. ¿Cuánto trabajo nos da guardar rencor? ¿Cuánto trabajo nos da amargarnos? ¿Cuánto trabajo nos da tener celos de alguien? ¿Cuánto trabajo nos da murmurar o chismear de alguien? Sé que alguien nos fuerza y nos tuerce la mano, murmura, chismea de tu prójimo. Ay, no quiero. Y te hace hablar el diablo ahí. Ah, es que mi hermano me hizo esto delante de los demás hermanos. ¿Cuánto trabajo nos da pecar? ¿Ah? La verdad es que no, exactamente, es fácil. No nos da trabajo. No nos da trabajo. Pero ¿cuánto trabajo nos da admitir que nos hemos equivocado? ¿Cuánto trabajo nos da admitir que necesito perdonar? Que debo de pedir perdón, que debo de hablar con esa persona que me hizo daño. Eso no lo sabemos hacer. Pero cuando nosotros ponemos en práctica la parte de reprender con humildad, el día de mañana ya se nos va a hacer más fácil. ¿Sí? Mientras más dispuesto estés a vivirlo, cada día va a ser más y más fácil. Ahora en este caso, yo les digo, busquemos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a facilitar el perdón de nosotros para con los demás. Porque si ofendemos, tenemos que ir a pedir perdón. Pero cuando nos ofende, ahí sí ya me quiero cerrar. Para eso Jesús pone un gran ejemplo. Jesús, para ilustrar lo que acaba de decir a Pedro, mediante una maravillosa parábola, explica cómo se debe perdonar. Viene a ser el mejor comentario, ¿sí?, que podemos ver en la palabra de Dios. Solo quienes perdonan a sus prójimos pueden esperar el perdón de Dios. El que no está dispuesto a perdonar demuestra que no tiene un corazón regenerado. El que no está dispuesto a perdonar demuestra que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Vamos a ver allá en capítulo 18 de Mateo 18, versículo 23. ¿Sí? Mira, pero me tropezaron. Pues fíjate cómo debes de perdonar. Es que está mal lo que el hermano hizo. Fíjate cómo debemos vivir. ¿Sí? Es que el predicador ahora está predicando de la prosperidad, del dinero, y está predicando herejías. ¿Qué hay que hacer? Hay que perdonarlo, pero ¿qué más hay que hacer? Hay que reprenderlo, ¿verdad? Y si hace caso, bien. Y si no, se llaman testigos. Y si no, se le dice a la iglesia. Y si no, pues ni modo, va para afuera. Pero no hacemos esto. Lo que hacemos es, vámonos. ¿Sí?
Dice Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Vamos a notar lo primero. El rey está haciendo referencia ¿a quién? A Dios. Y Dios es un Dios que al final va a hacer cuentas con todos nosotros. ¿Sí o no? Dios es alguien que al final va a hacer cuentas con todos nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto al perdón? Porque si en mi corazón hay una persona, 2 personas, 3 personas, 5 hermanos que no quiero ver, ¿cuánto infierno mereceremos? ¿Sí? Porque tenemos una luz, tenemos un conocimiento, pero no nos importa el conocimiento. Queremos entrar al cielo sin perdonar. ¿Sí? Así como el hijo que no perdona a su padre por el maltrato que le dio en su vida. Él quiere ir a la iglesia, él quiere cantar alabanzas, él da buenos diezmos. Le pregunta el hermano al ministro, hermano, ¿en qué puedo apoyar? Apóyanos con esto, apóyanos con esta parte. Yo lo hago, pero cada vez que llega a su casa y ve a ese señor anciano que le hizo la vida de cuadritos de niño y cruje los dientes en su corazón y dice en su corazón, ¿cómo te odio por todo lo que me hiciste? Aunque no lo diga con palabras, sino lo demuestre con su actitud, evadiéndolo, queriendo convivir lo menos con él, apartándole la mirada, cuando le habla haciendo una mueca, pero está en la iglesia, ese hombre está bien perdido como el mismo diablo. ¿Sí? Si una mujer no puede perdonar a su marido porque pecó de adulterio, aunque hable hermoso, aunque hable dulce, aunque enseñe a otras hermanas, aunque acumule antigüedad, pero si ella no perdona a su esposo o a cualquier persona de corazón, esa persona solamente se está engañando a sí misma y se está yendo derechito al infierno. ¿Sí? Derechito al infierno. Dios, es un rey que hace cuentas y las va a hacer con todos nosotros. Nadie va a escapar de ese ajuste de cuentas. Nadie. ¿Sí? Allá en el versículo 23 dice, y quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Sí? Con sus siervos. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Creo que en esta sala de Google Meet, creo que tengo gente que de alguna manera ha querido servir a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que nadie nos echamos para atrás. No, 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 yo soy un simple congregante, que nada más caliento la banca. No, de alguna manera hemos querido servir. Pero hermano y hermana, ¿de qué nos va a servir nuestro servicio si no perdonamos? ¿Tienes a alguien que no puedes ver? Ve y búscalo. No vaya a ser que te mueras hoy, o que venga Cristo hoy, en un minuto, y te quedes, o yo me quede. Reconcíliate ya. ¿Sí? Eso es muy importante. Ojalá más hermanos estuvieran adentro del salón para que escuchen esto, compartan esto de alguna manera que pueda servir a otros. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos podemos confiar en la obra que hacemos dentro de la iglesia, pero no obramos donde principalmente tenemos que trabajar. ¿Y dónde tenemos que trabajar principalmente? En nuestro corazón. ¿Sí? Dios hace cuentas con sus siervos. No pienses que el servicio te va a salvar. No pienses que participar en la iglesia te va a salvar. ¿Sí? O con todo respeto, hermanos, los que tienen célula, ¿te va a salvar por la célula? ¿O te va a salvar porque participes en la limpieza de la congregación? ¿O por cualquier otro ministerio? ¿O en la misma predicación? Eso no es verdad. ¿Cuánta gente participa en las obras y se engañan en su corazón? Deberían cancelar sus obras. Deberían pararle al ministerio, pararle a todo. ¿Cómo vas a participar odiando a tu prójimo? Y ve lo que dice, escucha lo siguiente, ¿sí? Dice el texto, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esta persona que le debía 10,000 talentos eran aproximadamente más de $2 millones, según el valor de 1980. Obviamente que el dólar, yo me acuerdo que el dólar, cuando estaba yo chamaco, o más joven, no chamaco, menos chamaco, medio joven, yo me acuerdo haber visto el dólar en 11 pesos. ¿Sí? No sé qué año sería 2009, 2008, o menos, los años 2000, 2003.
en 11 pesos. Ahorita el dólar está en 20 en pesos mexicanos. ¿Sí? Pero según el comentario bíblico de Matthew Henry, dice que la deuda estaría sobre los 2 millones de dólares en su valor de 1980. Si hacemos un poquito de cuentas, la Biblia habla de que debía 10,000 talentos en denarios, más de 60 millones de denarios, salario diario de una persona. Años y años de trabajo, era imposible pagar esa deuda. ¿Sí? 60 millones de denarios, 60 millones de denarios, entre 365 días, un denario por día, ¿sí? Pues nadie puede vivir 164,000 años para pagar una deuda. Pero bueno, ¿qué significa la deuda de 10,000 talentos? Significa una deuda impagable. Significa que el deudor es un deudor insolvente, ¿sí? Es un deudor que jamás va a poder liquidar la deuda. Es un deudor que abusó de la confianza del rey y estuvo pidiendo y pidiendo y pidiendo y se le daba y se le daba y se le daba y nunca pensó que tendría que devolverlo. Nunca pensó que, pon tú la vida que Dios te dio, la razón que Dios te dio, los conocimientos que Dios te dio, la comida, el aire, la palabra, los hermanos, los predicadores, los sermones, los discipulados, los estudios, el evangelio mismo, todas las bondades y las verdades que Dios dio en tu vida, todas mal aprovechadas, todas desperdiciadas. Hiciste de ella un traje ridículo de religión y te creíste cristiano cuando no perdonabas. Hay una cuenta impagable. Hay una cuenta difícil de cubrir, ¿sí? Es más, el infierno, voy a borrar aquí, o creo que me da chance aquí. Infierno, el infierno, voy a poner aquí las llamas. El infierno es, ¿qué? Es eterno, ¿sí o no? Aunque le duele a los adventistas y a los testigos de Jehová. El infierno es eterno, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se ve al revés mi pantalla? ¿Sí, verdad? ¿Se ve claro? ¿Se ve claro? ¿Sí se entiende? Ah, muy bien, gracias, gracias. El infierno es eterno. ¿Por qué creen que el infierno es eterno? Porque es igual ¿a qué? A una deuda eterna, una deuda impagable. Nada satisface la ofensa que Dios ha recibido. No hay castigo humano, ¿sí?, que satisfaga. Lo único que llega a la altura de la satisfacción de la ira de Dios, ¿qué es? El sacrificio del Señor Jesús. Es lo único. Y es lo único que nos puede librar, ¿sí? Pero si no nos arrepentimos, ese es nuestro destino. Y no arrepentirlo significa inclusive alguien que no está dispuesto a perdonar, a pesar de conocer una verdad tan maravillosa como el Evangelio. Bueno, la deuda del pecador es una deuda muy grande, en cierto modo. Cuanto más noble es quien recibe la injuria, es más vil el que comete el pecado. ¿Se entiende? No es lo mismo pecar contra mi amiguito de la primaria que pecar contra mi hermano, que pecar contra mi padre, que pecar contra alguien en eminencia, pecar contra el presidente, que pecar contra Dios mismo. ¿Sí? Cuanto más noble es quien recibe la injuria, es más vil el pecador que la comete. La deuda es tan grande, según hemos explicado, que somos incapaces de pagarla, no teniendo con qué pagar. Ahí lo dice, ¿no? Comenzando, le fue 10,000 talentos, versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó venderle a su hijo, a su mujer y todo lo que tenía para que pagase la deuda. ¿Qué significa que le hayan vendido todas sus pertenencias, hayan vendido a toda su familia para pagar la deuda? Se supone que se iba a cubrir con lo que él perdió, o lo que iba a perder, no lo perdió, lo iba a perder. ¿Se supone que con eso iba a cubrir la deuda de los 10,000 talentos? No. Entregando todo lo que tiene, aún así, la deuda permanece, ¿qué?
impagable. Impagable. Él merecería ser encerrado, vendido como esclavo, y todavía permanecería impagable. Nosotros, como perdidos sin Cristo, ¿merecemos realmente el perdón de Dios? No lo merecemos. ¿Merecemos la gracia? No la merecemos. Dios nos da la gracia. Un amor sin merecer. Un amor bondadoso que es dado por Dios, no por lo bueno que hayamos sido, sino por pura bondad de Dios. ¿Merecemos la promesa, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Tampoco la merecemos. Es una promesa de la gracia de Dios también. Merecemos que por nuestro pecado, que nos perdamos nosotros, que se pierda mi esposa, que se pierdan mis hijos, porque mi pecado es impagable. Mi daño delante de Dios me maldice, me tiene maldito a mí e inclusive a mi familia. Viene la gracia de Dios y nos rescata de esa terrible destino. ¿Por qué? Porque es lo único que puede salvarnos de esa ira. Es lo único que cubre las exigencias justas de la ley. La paga del pecado es muerte. No tiene con qué pagar. ¿Sí? Si Dios obrase con nosotros según la demanda de la estricta justicia, seríamos condenados como deudores insolventes. La justicia manda satisfacción, pero con la satisfacción pasa lo contrario que con la injuria. No se mide por el que la recibe, sino por el que la da, puesto que el que satisface, ya me quedan 10 minutos, hace lo suficiente, entrega su dinero o su prestigio, que son como un don de su propia persona. De ahí que un regalo de parte del rey se estima mucho más que el de una persona corriente, se entiende, ¿no? A fin de cuentas, si yo daño a un rey, pues sentencia de rey recibiré, ¿sí o no? Si yo insulto al rey, pues castigo de rey recibiré. Y si recibo un don, oye, pues no es lo mismo que te dé un regalo, que te invite a un refresco el vecino de la vuelta de tu casa, a que pase AMLO por tu casa, y como hizo con algunas personas, ¿no? Que se meten al Oxxo y te invita un refresco, o te invite una torta de tamal, ¿no? Como a él le gusta comer en las fonditas. ¡Wow! Estoy comiendo con el presidente, ¿no? De la misma manera, la injuria es grande para con el rey, de parte de nosotros, y también la bondad es grandísima si viene de parte del rey, hablando de Dios. Por eso, aunque el siervo fue capaz de endeudarse con su imprevisión y despilfarro, no fue capaz de pagar. Así que el Señor mandó que fuera vendido él y su mujer y sus hijos y todo lo que tenía, que se le pagase la deuda. Es decir, lo que podía pagarse, pues la deuda en sí era imposible de pagar en su totalidad. Veamos así lo que el pecado merece. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Este es el pago del pecado. Y el pago nuestro por el pecado habría de ser sin el perdón de Dios, la muerte eterna, un infierno eterno, es el máximo del pago que podemos dar. Aunque el infierno no satisface la deuda, solo el Calvario llega al nivel requerido por Dios para pagar la deuda. Este hombre que vio que el rey le ajustó cuentas, dijo, estoy totalmente perdido. Él dijo, estoy totalmente perdido. Eso lo llevó a hacer algo. Mateo 18, versículo 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, te pagaré todo. Y la pregunta es, ¿de verdad podría pagarle todo? ¿Ustedes qué creen? No podía. Pero él, ¿por qué dice, oye, si te esperó toda una vida para que pagues, ¿cómo pretendes pagar lo que nunca pagaste en tu vida? No podía. Él decía, te pagaré todo. ¿Sí? Y aquí me gusta mucho lo que dice el comentario. Es corriente entre los pecadores el despreocuparse del perdón. Les da igual. El pecador es pecador, a mí me da igual. Yo soy rebelde y yo hago lo que hago. Despreocuparse del perdón de sus pecados hasta que reciben la impresión de algún mensaje o de algún percance espantoso que les depara la providencia o de la proximidad de la muerte. ¿Cierto o no es cierto?
viven como se les dé la gana, pero se pasan a morir, se enferman de COVID, o tienen un accidente, o se muere alguien de cerca, y wow, viene un espanto tremendo, y dice, caray, como que empiezan a ser sensibles. El pecador así es. El corazón más duro desfallece y se pone a temblar cuando Dios se dispone a ajustar las cuentas con el pecador. Entonces, pide tiempo, ten paciencia conmigo. La paciencia es un gran favor de Dios, pero es una locura si intentamos abusar de su paciencia. ¿Sí o no? Señor, perdona, pero no tomemos la gracia como ocasión para el libertinaje o para el pecado. Él promete pagar todo. Él no tenía con qué pagar. Y se imagina que podrá pagar todo, porque así se ve la insensatez del pecador. ¿Sí? El amo decide actuar a favor de este hombre. Ahí lo vemos. Versos 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Qué entienden ustedes con movido a misericordia? Mucha lástima, está muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, la palabra movido a misericordia viene del griego a esplaginizomai, la cual significa sentir que las entrañas se mueven. ¿Sí? Sentir que las entrañas, ¿qué? Se mueve el pecho, el órgano se mueve por dentro, algo así como un dolor profundo. Y tuvo un dolor profundo. ¿Quién tiene el dolor profundo aquí? Si se acaba el tiempo, les mando un nuevo enlace, ¿les parece? Así es. ¿Por qué Dios tiene un profundo dolor? Nos ve perdidos. La compasión de Dios es lo que le hizo mandar a Cristo al mundo. Es lo que entregó a su Hijo por nosotros. Porque Él ve, no hay forma de que esta gente perdida se salve. No hay forma. Y es cuando Dios mete las manos, manda a Cristo al mundo por nosotros. Qué bonito, ¿no? Y eso lo hace Dios para enseñarnos cosas grandes. ¿Sí? Está diciendo que la llamada finaliza en 5 minutos. Ok. Dios tiene ese mover porque Dios es misericordioso. ¿Sí? Dios, de su infinita misericordia, está dispuesto a perdonar de pura gracia en virtud de la obra llevada a cabo en el Calvario. A perdonar a todos los pecadores, solamente los que se humillan con fe y arrepentimiento ante el Señor. Al no poder quedar satisfecho con el pago de la deuda, quiso ser glorificado con el perdón de la deuda. ¿Sí? Hoy restituye al rey, reivindica al rey todo lo que le debes. Es imposible, no hay forma de restituir al rey. No hay forma de restituir al rey de reyes. No hay forma de pagarle por sus pecados, ni viviendo 100 vidas, 1000 vidas en justicia. No hay forma dándole todo el oro, la plata del mundo para rescatar nuestra alma. No existe la manera. Entonces, Dios, ¿cómo se glorifica si no puede conseguir todo lo que se le debe? Dios se glorifica con el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Por eso Él es muy alabado, por su infinita misericordia. ¿Sí? ¿Cuántos pecadores Dios no habrá perdonado? Tú dices, ay, cuánta bondad tuvo Dios conmigo. No, no tenemos idea de la bondad de Dios. ¿Cuántos grandes pecadores viene Dios perdonando desde todas las eras y todas las generaciones y todas las razas? Han encontrado la luz bendita de la salvación en Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuánto hay amor? ¿Cuánto amor hay en el corazón de Dios? Es impresionante si ahondamos el corazón de Dios. Sí. Pero Él amó y garantizó el descargo rápido y completo de la deuda. El perdón del pecado es obra de su inmenso amor, de sus tiernas entrañas o de sus entrañas sensibles. Qué bonito, ¿no? Dice el texto del verso 27, Señor, movido a aquel siervo, movido en misericordia, hizo algo. Le soltó, le soltó, le soltó. A veces no tomamos en cuenta esa parte, pero esa parte de soltó tiene un significado tremendo, porque significa soltar para liberar. Eso significa soltar. Movido en misericordia, le soltó. Pero soltó es de que dijo a los soldados, suéltenlo. Quedas libre.
no me debes nada. Es libertar completamente, aliviar, dimitir, dejar de afligir, perdonar, ¿sí? O sea, es como que le digan, mira, vete en paz. De hecho, cuando uno guarda rencor significa aprisionar a alguien. Aunque esa persona ni te tenga en cuenta, ni se fije en ti, ni te haga caso, o te ignore, o te humille, tú lo aprisionas en tu corazón y no lo sueltas. Y pasan los años, y aunque esté muerto el que te ofendió, sea tu esposo, tu esposa, tu papá, tu abuelito, lo odias al muerto. ¿Por qué? Porque lo tienes prisionero aquí adentro. Y cuando tú perdonas, ¿qué es? ¡Fum! Lo liberas. Y toda esa carga horrible, infernal que tenías, desaparece. ¿Sí? Eso es lo que queda. Voy a cortar la transmisión y voy a lanzar una nueva liga, ¿les parece? Entonces, estamos todos, ¿no? Continuamos. Se libera. Dios lo que hace es soltar, el rey lo que hace es soltar al deudor, ¿no? Y le perdonó la deuda. El perdón de la deuda, ¿qué significa? Que le perdonó, le hizo una condonación, como dice ya Sears o el banco, ¿no? Un ajuste de cuenta o algo así. Te voy a aumentar los intereses y me lo vas a pagar poco a poco. No, la deuda es el perdón total. ¿Cuántos talentos perdonó el rey? ¿Cuántos debía? ¿Cuántos perdonó? 10,000 perdonó. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. ¿Sí? Págame lo que me debes. Qué pequeña era la deuda, ¿sí? De este consiervo. Qué pequeña era la deuda de este consiervo comparada con los 10,000 talentos que el amo había perdonado al siervo primero que vimos. 100 denarios, menos de $20 actuales. El otro debía más de $20 millones de los 80s, que ahorita sería quizás el doble, ¿sí? 40 millones. Pero este debía $20, por así decirlo, de los actuales. 100 denarios. La ofensa que nuestros semejantes nos hacen son insignificantes en comparación con la que nosotros le hacemos ¿a quién? A Dios. ¿Sí? No significa que como es insignificante la ofensa que mis compañeros me hacen a mí, entonces es significante lo que yo te haga a ti. No torzamos el texto. Es insignificante lo que me hacen a mí comparado con lo que yo hago a Dios. ¿Sí? Para que no lo entendamos mal. ¿Qué forma severa y brutal de este siervo al demandar la deuda de su compañero? ¿Para qué necesitaba emplear tanta violencia? ¿Sí? ¿Para qué necesitaba ahorcarlo? ¿Sí? Para recuperar su deuda. No hubiera sido más fácil decirle, mira, ¿sabes qué? Está bien, ¿cuánto me debes? $20. Bueno, dame, ¿cuánto tienes? Tengo 10, dámelos. Y dame otros 10 al otro mes y otros 10 y la otra mitad a otra parte. No sé. O dame 10 cada mes. Pero este hombre estaba dispuesto a exigir. ¿Y eso qué nos habla? De un rigor para exigir que lo que a mí se me hace es imperdonable. A Dios sí, él sí perdona, pero a mí no. ¿Sí? Lo que a mí se me hace es imperdonable. Y así podemos actuar muchas veces. ¿Sí? Si un predicador viene y le dice, si un hermano viene con un predicador y le dice al predicador, hermano, yo creo que te equivocaste en esta predicación. Y tú vas a verlo así. ¿Sí? Ok, está bien. Gracias, hermano. Ya no todo amargado, ya no lo trato igual, ya no lo hablo igual. Antes lo abrazaba, antes lo apapachaba, pero ahorita ya no lo hago. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Te molestó o me molestó que me dijeran? ¿O que le dijeran a alguien, estuviste mal? Pero la reacción es así. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tolerar
lo que nos deben a nosotros, ¿sí? Nos deben a nosotros. Si nosotros estamos dentro de la iglesia, si quieres ser el mayor de todos, ¿sí? Seguramente tú eres de aquellos que no pasan ni una a tus hermanos, ¿sí o no? Uy, eres el más grande. ¿Sabes qué? No me gusta cómo me hablas. Hermano, hermanita, no me gusta tu tonito de voz. ¿Sí? O hermana, hermano, creo que estás tocando al ungido de Dios. ¿Sí? O a lo mejor, hermana, tú me respondes ásperamente. Es clásico que cuando hay problemas, el que no le gusta ser reprendido saca las deudas del otro. ¿Sí o no? Nosotros hemos aquí en nuestra comunidad de Mérida y Quimbilá, hemos exhortado, reprendido, hermanos, si te reclaman algo, tú no tienes por qué sacarle los trapitos del otro hermano, porque no lo hiciste en su tiempo. Si no lo hiciste en su tiempo, olvídalo, no vamos a oírlo. ¿Sí? No vamos a oírlo. ¿Sí? Céntrate en lo que acaba de pasar. ¿Sí? Porque traen acumulando cosas. ¿Te acuerdas el ejemplo de que está acumulando cosas y en una reunión de hermanos quiere sacarlo? No, no funciona así. Entonces, si quieres ser el más grande de todos, seguramente vas a ser muy implacable con los demás y vas a ser muy minucioso de los pecados, los defectos de todos los demás. Yo no cometo defectos porque el más grande es el más maduro. El más grande es el que menos defectos comete. Y a lo mejor el que alardea como más maduro, quizás sea el más inmaduro dentro de la congregación. ¿Sí? No hay que hacer alarde de la madurez se demuestra y punto. ¿En qué versículo me quedé? Allá en el versículo, pero págame lo que me debes, le dice, ¿no? Págame lo que me debes. Él le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes, ¿sí? Qué sumiso era el deudor de este siervo malvado, porque le dijo, porque postrándose, dice, entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Palabras que son muy similares a las que él dijo, ¿sí? Allá en el versículo 26. En el versículo 26, él dijo exactamente las mismas palabras. Este siervo malo sabía lo que era rogar, ¿sí o no? Este siervo sabía lo que era rogar por su vida, por el perdón, ¿o no lo sabía? El siervo malo. Sí, ahora su consiervo ya lo sabía ahora también. Ahora yo sé que es rogar. Tú rogaste por 10,000 talentos, yo ruego por 100, no hay problema, pero ruego, ¿no? El primer siervo que debía mucho, ¿sabía lo que es el perdón o no lo sabía? Sí lo sabía. Pero su consiervo, que nada más debía 20, ¿supo lo que era el perdón de parte de él? No lo sabía. No puede ser que entre hermanos haya hermanitos o hermanitas que no sepan perdonar a los demás. No puede ser. Cuando yo escucho a alguien decir, hermano, es que fulano me hizo, hermano, es que la hermana me hizo, hermano, cuando yo veo eso, digo, Dios mío, ten compasión, no de la hermana, digo, ten compasión de nosotros, Señor. Cuando yo veo que alguien viene a echarme tierra de otro, Dios mío, Dios. No lo hago así en frente del hermano o la hermana, ay, Dios mío, vas a empezar, hermano, hermana. No, no lo hago así. Me aflijo en mi corazón. Me aflijo en mi corazón, digo, Dios, ayúdame, pero digo, wow, Señor, perdónanos a todos. ¿Sí? Sin saber yo el problema, ya con que uno vea, Dios, ayúdenos a hacer ¿qué? Lo que dice tu palabra en Mateo 18. Ayúdanos a no errar, Padre. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a resolver las cosas como pueblo y ya no hacernos a los tontos, ni siquiera los que sirven hacernos a los tontos, porque es más fácil hacernos de la vista gorda que encarar el problema. Hay muchos ministros cobardes que no quieren encarar el problema. Tiene un problema con otro ministro, es más fácil salirse de la iglesia y hablar mal del otro ministro, hablar hermano mal del otro hermano, hablar mal de la hermana de la otra hermana. Es más fácil hacer eso que encarar las cosas. Claro, es más fácil, pero vamos a hablarlo en la iglesia. No, hermano, les falta amor, va a decir. No es que nos falte amor, sino es que hay que hacer las cosas así. ¿Sí? ¿En qué estamos? Estamos en el verso 29, ¿sí?
Bueno, qué sumiso era este siervo, ¿no? Por su pequeñísima deuda. Tanto como el otro se ve humillado ante el rey por su grandísima deuda. La súplica del pobre hombre fue: ten paciencia conmigo. Confiesa honestamente su deuda y solo pide un poco de tiempo. La paciencia, aunque no signifique descargo de deudas, es a veces una muestra de laudable y necesaria caridad. Aunque no es perdón de la deuda, pero bueno, te espero, hermano, te espero. ¿Sí? Me debes mucho dinero, no me has podido pagar, pero te espero. Un hermano que espera, pues está demostrando un corazón pues, muy paciente, muy misericordioso. ¿Sí? No exige. Y eso no significa que no vamos a pagar nuestras deudas, hay que pagar nuestras deudas. Hablando de financieramente, ¿no? Pero aplicando otra vez el texto, la paciencia, así como no hemos de ser duros en nuestras demandas, tampoco debemos ser exigentes en que se nos pague inmediatamente, sino recordar la paciencia que Dios tiene con nosotros. Versículo 30. Mas él no quiso. El siervo que habla de esto es una voluntad que se niega a perdonar. Yo tengo la oportunidad de perdonar. A veces la gente ve como el agravio, como el gran problema de su vida, hermanos, que me hicieron. Y yo puedo reconocer que lloren por algo que duele. Yo he llorado por injusticias dentro de la congregación. ¿Sí? Yo me voy con Dios y si alguien tengo que acusar, no lo voy a acusar con un hermano, con una hermana. Yo voy con Dios. Dios ve mi causa, le digo. ¿Sí? Pero lamentablemente, podemos mostrarnos delante de los otros como muy exigentes, ¿sí? Muy exigentes. Él no quiso, es un acto voluntario. Más bien es decir, Señor, no es el gran problema de mi vida, es la gran oportunidad para mí de caminar como tú quieres. Es la gran oportunidad para mí de ir en contra de mi carne. Es la gran oportunidad para mí para hacer tu voluntad. Mateo 18. Es la gran oportunidad para mí para amar más a mi hermano que me ofende. Es una gran oportunidad para mí para ser como tú, para crecer. Y les digo esto, hermanos, el que vive de esta forma crece porque crece en la fe. ¿Sí? Crece porque crece espiritualmente, verdaderamente espiritual. No tanto conocimiento o antigüedad, sino espiritualmente crece. ¿Por qué? Porque el crecimiento no depende del que te enseña o de dónde aprendes o de la antigüedad o de la cantidad de conocimiento. El crecimiento espiritual depende de tu semejanza con Cristo. Eso es crecer de verdad. ¿Y qué mejor forma de crecer que perdonando y amando a los que te crucifican? ¿Sí o no? Creo que no hay nada más parecido para obedecer a Cristo que vivir de esa forma. ¿Sí? Él no quiso, o sea, él fue implacable, furioso. ¿Sí? Él no quiso, con qué crueldad e incomprensión atropelló insolentemente a uno que estaba en la misma necesidad que él se había encontrado y que se le suplicaba como él había suplicado. Él ve a su consiervo y lo ahorca: págame lo que me debes. El otro, desesperado y asustado, se tira al piso a sus pies: perdóname todo, yo te lo pagaré todo, espérame. Y él no quiso, lo agarró y lo echó a las autoridades. Una forma implacable de ser. Versículo: mas él lo quiso y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes son esos consiervos de este siervo malvado? Si te fijas, todos eran consiervos. Todos eran siervos del mismo rey, ¿sí o no? El primer siervo que le perdonaron 10,000 talentos, ¿era siervo del rey o no? El que le debía 100 denarios, ¿era siervo del rey? Era su consiervo, significa que sí, era también siervo del rey. Y esos consiervos que vieron todo, ¿eran siervos del rey? Sí, eran siervos del rey, todos conocían al rey.
posiblemente, hablando, es una parábola, es una metáfora, no es una historia real, pero es una historia que habla de muchas realidades, muchas verdades. Supongamos que como son siervos del rey, o infiramos, inferimos, pues conocían la bondad del rey, ¿sí o no? Y al conocer la bondad del rey, pues al ver una escena tan triste como esta, pues golpeó durísimo el corazón de estos consiervos. La palabra se entristecieron mucho, ¿sí? La palabra se entristecieron significa afligir, ¿sí? Angustiar, contristar, se entristecieron mucho, en gran manera, de, mucho del griego asfodra, que significa algo que actúa con violencia, ¿sí? Vehemente, alto, alto grado, sobremanera. O sea, ellos se les partió el corazón a los consiervos cuando vieron esto. Se les partió el corazón a los consiervos cuando vieron esto. ¿Sabes cuál debe ser nuestra reacción cuando veamos que no caminamos de esta forma? ¿Qué debemos de hacer? Si yo me entero que alguien tropieza a un hermano débil, se me debe partir mi corazón. Señor, no sabemos hacer tu voluntad, Dios, no sabemos hacer tu voluntad. O Señor, ¿qué tiene en el corazón el hermano o la hermana, Padre? ¿Por qué actúa así, Señor? No, no puede ser. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que estos consiervos. Porque si tú tienes queja de algo, en vez de quejarte con los hermanos de la iglesia, o irte a otra iglesia a quejarte de tu iglesia o de los hermanos, ve a llevar tus quejas con Dios. Lleva tus quejas con Dios. En vez de estar ahí chismorreando o murmurando, hablando mal de la gente. Ve con Dios y que Dios tome tu casa, pero tú estás desesperado que vean tus asuntos. Ya estás como el siervo malvado. Tú estás desesperado a ajustar cuentas tú. Conmigo Dios me perdonó, pero yo voy a ajustar cuentas contigo y contigo y contigo. Y tú me debes esto y esto, y tú me debes esto y esto y esto. ¿Sí? Y si no me comprenden, es que les falta amor a ustedes. Si no me comprende esta iglesia, es que a esta iglesia le falta amor, etcétera, etcétera. Y es el mismo diablo adentro de las iglesias, en los corazones de las personas que se dejan llevar, solo demostrando en su falta de sumisión a la verdad y a la voluntad de Mateo 18, completito, no desde el versículo 15, sino completito, ¿sí? Desde que no hay ninguno mayor, sino hay que ser como niños, no hay que tropezar, hay que buscar la oveja perdida, hay que arrepentir al hermano, hay que aprender a perdonar como estamos viendo hoy. No sabemos nada. Viendo sus consejos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. ¿Sí? Ver a un consiervo que se enfurece como un oso o que es pisoteado como un gusano debería causar gran tristeza, y a cuantos tienen algún celo por el bien de las almas y por el honor de la fe cristiana. ¿Sí o no? Porque a fin de cuentas, el consiervo maltratado era un consiervo del gran rey. El hermano maltratado también es un hijo de Dios. ¿Sí o no? Este hombre estaba furioso, incapaz de razonar. Esto nos enseña a llevar a la presencia de Dios nuestras quejas, tanto de la perversidad de los malvados como de las aflicciones de los inocentes. ¿Sí? La justa ira del amo por la crueldad del siervo perdonado. Es lo que vamos a ver ahí en el versículo 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, ve la diferencia o la gran diferencia opuesta del versículo 34 al versículo al versículo al versículo 27. ¿Qué dice el versículo 27? Que alguien lo lea. Gracias. Y el 34 dice: entonces su señor, enojado. ¿Qué pasó con las entrañas conmovidas? Ahora hay un grande enojo. Un grande enojo.
Pero ¿qué le quitó al rey? O sea, no es que le quite al rey, que es figura de Dios, sino más bien, qué hizo que el rey cambiara su decisión con respecto al primer siervo? Le dice que no tuvo misericordia de su hermano, de su prójimo. Le entregó a los... El siervo no aprendice nada. Tamaño lección de lo que es el perdón de los pecados. 10,000 talentos perdonados, completitos y olvidados. ¿Y tú no puedes perdonar 100? El rey no puede aceptar esto. Es inaceptable. ¿Sí? ¿No te das cuenta del favor que te tuve? Mínimo algo debiste haber aprendido. ¿Sí o no? Mínimo algo debiste haber aprendido. ¿Sí? Así también, dice. Entonces el Señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. Tenemos que aprender a perdonar verdaderamente. Verdaderamente es de todo corazón. Cada hermano, cada ofensa. Cada uno, su hermano, sus ofensas. Es en plural. Es en plural. ¿Qué podemos ver aquí? Le echó en la cárcel. Nótese la falta de compasión. Es una maldad y una gran maldad. Y le echó de lo que este siervo había hecho. Él le echó en cara sus 100 denarios. Y como no pudo, pues le aplicó la implacable. Ahora el rey, ¿qué hace? ¿Qué le echó en cara el rey a él? ¿Le echó en cara qué? ¿Qué le echó en cara? Le echó en cara le echó en cara primero su compasión. ¿Sí? Le echó en cara primero su compasión. ¿No debías tú también perdonarlo como yo te perdoné a ti? ¿Qué valía más? ¿Qué pesa más? ¿El oro de los 10,000 talentos o la compasión de Dios? ¿Qué vale más? Lo tiró a la basura al no perdonar a su prójimo. ¿Sí? Y luego le echó en cara su maldad. ¿No debías tú también? ¿Sí? Como yo te lo perdoné a ti. Y le echa en cara su maldad y su misericordia. ¿Sí? Su maldad y su misericordia. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La gran cantidad y gravedad de nuestros pecados perdonados sirven para que brille más y mejor las riquezas de la gracia perdonadora de Dios. ¿Sí? Si tengo muchos pecados, si mi vida era una vida terrible delante de Dios y Él me perdonó todo, yo debo de ser un reflejo de su amor en este mundo perdido. ¿Con quiénes? Con los que me ofenden. Somos pacientes con los mundanos. Es que está perdido, no sabe. Pero con mi hermano de la iglesia, no, a ese se la aplico con todo el rigor de la ley. Y no puede ser. En el campo espiritual no hay ese de mutilados de guerra, dice Matthew Henry. Si existe verdadero arrepentimiento, los puntos más negros de nuestra vida pasada se convierten en constelaciones de perdón. ¿Cómo no hemos de mostrar mucho amor al Señor? ¿Cómo no hemos de mostrar mucho amor al Señor cuando son tantos los pecados que nos ha perdonado? ¿Sí? Este hombre malo debía haber seguido el ejemplo de su amo en la misericordia que había tenido de él. El recuerdo de las misericordias de Dios hacia nosotros debería disponernos mejor a tener misericordia de nuestros prójimos. El rey revoca el perdón y la deuda, ¿sí? Las deudas que adquirimos con Dios por nuestros pecados no admiten rebajas ni componendas, o se perdonan del todo o se exigen en su totalidad. Él perdonó todo, pero al demostrar que no perdonó, pues se le volvió a cargar la deuda otra vez. 10,000 talentos y además este pecado. Cuando una persona es salva, se le perdona toda la deuda mediante la satisfacción completa que Cristo ofreció al Padre en el Calvario. Finalmente, Jesús concluye aplicando la parábola. ¿Y a quién se la aplica? Nos la aplica a nosotros. Si tú perdonas de corazón, ¿sí? Nuestro Padre, ¿qué? Nos va a perdonar, porque Él perdona de corazón. Pero si tú no perdonas de corazón a cada uno de sus ofensas, entonces tampoco el Padre nos va a perdonar de corazón, porque cuando Dios no perdona es porque está enojado, porque nosotros no perdonamos, ¿sí?
La palabra dice claramente que juicio sin misericordia será con aquel que no tiene misericordia. Desde el principio debemos de perdonar de corazón. Si no es así, nuestra oración, ¿qué es? ¿Qué son nuestras oraciones? ¿Qué son nuestros cultos y nuestras alabanzas? ¿Qué son? Religión. ¿Hay otra palabrita más fuerte? Abominación. ¿Sí? Es hipocresía. ¿Sí o no? Es una falsedad. No somos cristianos. Es una abominación. Repito, desde el principio. Dice, debemos de perdonar de corazón. Si no es así, nuestra oración es desde el principio pura hipocresía. Dios mira el corazón. Es ahí donde se fragúa el pecado. Es también ahí donde ha de fraguarse el perdón. Fraguarse, el término fraguar es cuando un herrero calienta el acero en las brasas, en el horno, y lo pone en un yunque y va formando una espada, ¿no? Poco a poco, ¿no? Sí lo saben esto, ¿verdad? Se va formando, va agarrando forma hasta que quede rígido y como quiere. Yo trabajé en una bloquera hace muchos años, donde sacaban la piedra del suelo, la trituraban, hacían el material y el cemento y se formaban los bloques que hacen las casas. Y se agarraban los bloques, grandes cantidades de bloques, se metían en unos cuartos y se le llamaban cuartos de fraguado. O sea que si tú agarrabas un bloque antes de meter al cuarto de fraguado, lo agarrabas y le hacías así, se deshacía como mazapán porque estaba húmedo. Pero en el cuarto de fraguado, cuando lo sacaban, ya lo sacaban como tú los conoces, durísimos. ¿Sí? Pues así es donde, ahí en el corazón es donde se fraguó el pecado, la dureza, la crueldad o el perdón de corazón. ¿Sí? Ahí es donde se ve. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. ¿Sí? Veas el peligro de ser remisos en perdonar, o ser lentos para eso. Es un peligro ser remiso, ser lento para perdonar. Quienes no están dispuestos a perdonar a los deudores demuestran que no están arrepentidos de sus propias deudas y por tanto lo que se les quita es solamente lo que parece que tenían, pero no lo tenían en realidad. Todo esto nos enseña que el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. Santiago 2:13. ¿Sí? Y esto es con esto cerramos. Mateo 18. ¿Cuál es la solución para la fortaleza de la iglesia? Pues vivir de esta forma. ¿Sí? Cerrando con broche de oro todo esto. El perdón verdadero, el perdón de corazón, ayuda a esta área, ayuda a esta área, ayuda cuando amamos y perdonamos, ¿sí o no? A esta área, ¿sí? Y obviamente no buscamos ser mayor que los demás, o ser implacables, o mostrar cuentas. ¿Sí? Las disciplinas de la iglesia ayuda, ¿por qué? Porque se perdona. Seguimos adelante, buscamos juntos a Dios. Aquí no pasó nada, ¿no? Busca a Dios. Habrá disciplinas, las habrá, pero lo importante es que haya ese perdón. Cuando vivimos de esta forma, va a ser muy difícil que la congregación se disuelva, como mazapán. No, la iglesia donde yo voy es tan sólida, pero como un mazapán. ¿Quién ha comido un mazapán sin que se le desbaraten en las manos? ¿Sí? No vaya a ser que seamos una iglesia de mazapán. ¿Sí? ¿Sí? La agarra el diablo así, ¡pup! Ya listo, ya. Ya se enojaron, ya se aborrecen, ya se odian, yo ya me voy aquí, yo me voy, y ya. Que seamos como un diamante, hermanos, que el diablo no tenga cabida, no tenga donde entrar el diablo en sus corazones. ¿Sí? Y esto es como la gran oportunidad, una de las grandes, todas las doctrinas son preciosas, pero de las doctrinas generales, ¿sí? Que toca la parte del evangelio, esa es la parte del evangelio, lo último si te fijas, ¿sí o no? ¿Podemos ver el evangelio aquí, sí o no? Si vemos el evangelio, si vemos que Jesús, no es Jesús que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por muchos. Jesús vino a ser humilde, ¿no? Y se hizo un siervo, humilde, siervo hasta la muerte, obediente hasta la muerte de cruz. Vino a ser el menor de todos, como un niño. Fue llevado, ¿no? Como cordero al matadero. Jesús nunca tropezó a nadie. Jesús levantaba a las personas. Jesús reprendía a los que tropezaban a los demás. Jesús, si reprendía era por gracia. ¿Y quién no va a perdonar de corazón como Jesús? Es el máximo ejemplo de un perdón verdadero.
¿Sí? Vamos a orar, suspendo la grabación y pasamos a preguntas y respuestas. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito eterno que moras en el cielo, gracias por tu amor tan grande y por tu misericordia. Ayúdanos a vivir esta palabra tan maravillosa, Dios. Ayúdanos, Padre, por favor, Padre. Ayuda a tu iglesia en todas partes. Ayuda, Padre, a cada congregación, a cada célula, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que te agrade, Dios, y que veas que las intenciones de cada uno son puras y que no hay mala intención, Señor. Que no agarramos Mateo 18 como una arma de destrucción. Que no vamos a reprender para sacarle todos los defectos a los hermanos, sino vamos a reprender con humildad, buscando rescatar su alma y la comunión, Señor. Que vamos a procurar no tropezar a nadie, Padre. Que vamos a procurar no poner tropiezo a alguien que se vaya al mundo por nuestra culpa, Señor. Y seamos ligeros y que se pierda la oveja perdida, allá ella. No, Padre, danos un corazón como el tuyo, de ir a buscar a los que se han perdido, Dios. Ya, si no nos hacen caso a nosotros, no somos a nosotros que nos rechazan, es a ti, Señor. Pero que no se diga de tu iglesia, Padre, que no se busca al perdido, Señor. Y de veras, Padre, enséñanos a perdonarnos mutuamente. Enséñanos a perdonarnos verdaderamente. No importa lo que pase, no hay pretexto para no perdonar. Esta doctrina, si se vive, es una gran fortaleza para la iglesia. Esta doctrina, aunque sea de las generales, pero si no se vive, Padre, causa estragos dentro de la iglesia si no la vivimos, si despreciamos tu palabra, Señor. Es la ruina de las congregaciones, la ruina de las iglesias, la ruina de las células, la ruina en la coinonía entre hermanos, Dios. Oh, Padre, ayúdanos a todos. Ayuda también hasta los ministros, Padre, los predicadores de este país y fuera de este país, Señor. Porque muchas veces las iglesias, si se dividen, empieza desde los líderes, Dios. Porque no saben, Padre. Oh, Dios, ayúdanos a todos, Padre. Ayúdanos a cada uno. Gracias porque has puesto en nuestro corazón estudiar doctrinas que fortalezcan nuestra vida, Dios. Que si no las vivimos, nos arruinan. En Mateo 18, era inclusive considerado en tiempos antiguos como un manual de disciplina. Pero vemos que es más que un manual, Dios. Es tu palabra bendita y sabia. Cuando perdonamos de esta forma, no nos vamos a disolver por cualquier cosita. Gracias por todo, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. En nombre de Jesús. Ayúdanos a continuar con esos estudios, Padre, por favor, Dios. En nombre de Jesús. Guarda a todos mis hermanos, mis hermanas. Amén. 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 Muy bien.